El chat estamos compartiendo un dossier de una revista especial, un número especial que la revista Tlatelolco, que es de nuestro programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, elaboró en torno a la vida y obra de don Pablo González Casano. Muy importante este proyecto. Y escriben, además, distinguidos universitarios o incluso personas de la vida política y periodística como Luis Hernández Navarro, pero escriben profesores como el doctor Francisco Reveles Vázquez, en fin, hay una gama mucho más amplia, ¿no? Pepe Gandarilla, Aide García Bravo, Ambrosio Velasco, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos también como un conjunto de lecturas complementarias que pueden ayudar tanto a complementar lo que digan nuestros ponentes como lo que esté en sus propios textos que nos presenten. Gracias. Así es, muchas gracias, perfecto. Pues voy a terminar, es ya rapidísimo la parte de la presentación, si quieren, si hay alguna duda lo planteamos después, ¿no? Les decía de la elaboración del texto, bueno, básicamente es una reflexión, estos van a ser los criterios de evaluación, los van a tener después. Si quieren, ahorita mismo les mando esta misma presentación, la rúbrica con la que se va a evaluar y bueno, este sería nuestro calendario. El día de hoy vamos a tener al doctor Israel, después al doctor Walter el día de mañana, el miércoles a Eloy Caloca, el jueves primero y el viernes sería nuestra plenaria y discusión, ¿no? Ahí es donde vamos a exponer nuestros trabajos que estuvimos elaborando esas 2 horas después de la sesión de hoy, ¿no? Y bueno, sobre todo reforzar esta parte del pensamiento. A mí me gusta mucho esta frase que le hicieron en el cartón de la jornada, porque somos optimistas, luchamos, porque tenemos esperanza en un destino, somos críticos, pero no aceptamos el optimismo autoritario ni la esperanza. Paso esta presentación y ya más adelante si hay dudas con respecto a la reflexión, son de 2 cuartillas más o menos, no es algo tedioso, pero sí que donde ustedes puedan vertir lo reflexionado a lo largo de estas sesiones, ¿no? Ahora sí, le doy la palabra al doctor. No sé si Jesús le puedas compartir la pantalla o gustas que la comparta yo. Yo la comparto si quiere. Sí, sí, mejor, ¿no, Tania? Por favor. Perfecto. Entonces, doctor, voy a compartir su y le cedo el micrófono también. Muchas gracias, Tania. Bueno, pues como les estaba comentando, considero que es importante iniciar una exposición sobre el concepto colonialismo interno desde esta perspectiva histórica porque nos vamos a sorprender, o quizá a muchos de ustedes ya no, el que los procesos de dominación y de colonialismo impuestos durante esa primera gran fase que conocemos como la colonia, ¿no? Aunque en realidad era un virreinato, no una colonia, y eso hay que destacarlo, hay que enfatizarlo porque tiene mucho que ver con los derechos a los que tenían acceso los pueblos indígenas, en contraste con otros territorios que fueron colonizados por otro tipo de imperios, como el imperio portugués o el imperio inglés, que sí son más una colonia y el contraste o la diferencia está precisamente en una cuestión jurídica. Es decir, el virreinato de la Nueva España, así como el virreinato del Perú y los demás virreinatos, eran reinos constituidos por reinos indígenas, ¿no? Que se aglutinaban bajo la figura del representante del rey en estos territorios, que es el virrey, y que cuenta con una audiencia para llevar a cabo las acciones de gobierno, donde de dicha audiencia, por supuesto que tienen voz las comunidades indígenas e inclusive tienen la posibilidad de escalar más allá de la audiencia e ir directamente con el rey hasta España, como muchos lo hicieron para llevar algunas quejas, algunas querellas, ¿no? O algunas cuestiones de tipo económica y administrativa y territorial. Perdón. Entonces, esto es un contraste completamente fuerte con las condiciones en las relaciones interétnicas
que se van a dar después de la independencia, después de que este marco jurídico llamado las leyes de Indias y las leyes novohispanas van a quedar suprimidos por una constitución liberal. Pero de esto vamos a abordar un poco más adelante. Aquí lo que quisiera enfatizarles es lo siguiente. Sobre todo la historiografía liberal del siglo XIX le dio mucho énfasis a esta llamada leyenda negra española que construía una visión, pues muchas veces exagerada, aunque yo no sé cuáles sean los límites de la violencia que se ejerció, porque como se ve aquí en la ilustración y en muchas otras que vamos a ver a continuación, que fueron elaboradas en el propio siglo XVII, finales del XVI y principios del XVII, por varios grabadores, entre ellos Teodoro de Brie, que se imaginaban a partir de los relatos y a partir de las historias que hacían las personas que sí estaban en las Indias occidentales, sobre cómo se daban las relaciones entre los conquistadores españoles particularmente y las poblaciones nativas, ¿no? Esta es una de las escenas más crudas, que es el castigo con los perros. Hay un castigo que se llama el aperreamiento, pero irónicamente no es este, aperreamiento es otro tipo de castigo. Pero bueno, como ustedes saben, los mastines que traían los europeos, bueno, pues causaban terror entre las comunidades indígenas, ¿no? Que no tenían mayor perro que, por lo menos en Mesoamérica, que el Xoloitzcuintli, ¿no? Por supuesto, canes domesticados inclusive, si vamos a encontrar en Norteamérica, pero más cerca del círculo polar ártico. Bueno, más allá de estos aspectos, es importante destacar que sí hay una reducción brutal de la población indígena en términos demográficos, pero principalmente por dos aspectos, ¿no? O sea, más allá de las guerras, que por supuesto significaron masacres, significaron matanzas, como la ocurrida en la ciudad de Cholula, apenas entre 1500, en 1519, a finales de 1519, cuando los españoles se dirigen con sus aliados tlaxcaltecas a la ciudad de Tenochtitlan. Más allá de estos acontecimientos, las epidemias son el aspecto fundamental que causante pues de este descenso demográfico brutal, que vamos a ver más adelante una grafiquita ahí que les voy a proponer. Y en segunda instancia está el sistema de las encomiendas, ¿no? El sistema de explotación de las encomiendas, que mucho se ha planteado como que era el sistema de esclavitud de los indígenas. Bueno, jurídicamente no lo era, porque los indígenas eran vasallos del rey, ¿no? Sin embargo, para premiar a los conquistadores, pues el rey otorgó encomiendas a los conquistadores, que era precisamente la encomienda de evangelizar. Se le encomendaba a estos españoles evangelizar a los indígenas, velar por ellos, ser sus padrinos, ¿no? Y a cambio los indígenas debían entregarles trabajo, mantenerlos, pero ellos no dejaban de ser súbditos de sus señores naturales. Lo cierto es que en muchos de estos esquemas de explotación verdaderamente hubo abusos, ¿no? Hubo cosas bastante deleznables, ¿no? De opresión, ¿no? Donde les terminaban cortando en algunos casos las manos a los indígenas que se negaban a trabajar porque tenían que hacer un doble trabajo, ¿no? Para sus señores naturales, como históricamente venía haciendo, y ahora para los encomenderos, y por si fuera poco, hasta para las órdenes, más bien para la iglesia secular. Estos dos aspectos concentran particularmente las causas de este descenso demográfico, que los enemigos del Imperio Español en esos siglos XVI y XVII, particularmente me refiero a los ingleses y a los franceses, utilizaron para plantear esta idea de la leyenda negra, ¿no? De que los españoles habían hecho todo un desastre, que en cierta forma sí,
Pero esto hay que ponderarlo de una forma muy cuidadosa, porque los indígenas no son grupos, no eran grupos sociales indefensos que no pudieran oponerse a los procesos de colonización. Recordemos que en todo ese siglo XVI los españoles se están enfrentando contra estados, auténticos estados indígenas, muchos de ellos militaristas, con la capacidad no solo de oponerse a los procesos de colonización, sino de detenerlos y hasta derrotarlos, ¿eh? Esto sonará un poco ruidoso, pero veremos que son las epidemias las que terminaron venciendo los procesos de resistencia de los pueblos indígenas. El caso más emblemático y con el que quizás estemos más familiarizados es el de la ocupación de la Ciudad de México Tenochtitlan en 1520, ¿no? Cuando son derrotados los españoles, sacados de la ciudad en la famosa Noche Triste, son derrotados junto con sus miles de aliados indígenas y expulsados de la cuenca de México, ¿no? Todavía van a ser perseguidos por el norte de la cuenca en su viaje para refugiarse en la región de Tlaxcala, y cuando ya están fuera de peligro, los españoles, vaya, y se va a dar la reorganización de los indígenas de la ciudad. Se desata una epidemia de viruela, ¿no? Inclusive el imperio purépecha del Caltzontzin, Tanga Xuan, había enviado un destacamento militar en apoyo a los mexicas, pero ese destacamento, una vez llegando, y esto que eran imperios enemigos, pero una vez llegando a la ciudad, quedó diezmado, ¿no? Diezmado como la mayor parte de la población por una epidemia, que por cierto había traído el paje africano que traía consigo Hernán Cortés. El punto es que esto es así para todas las regiones de Mesoamérica y del resto del continente, ¿no? Primero son las epidemias las que van a llegar, las que se van a esparcir, y después van a llegar estos procesos de colonización. Como un dato de breviario cultural, precisamente la gran crisis del Tahuantinsuyo, del imperio de los incas, surge a partir de que su último gran emperador, el inca Manco Cápac, muere en una campaña al sur de Colombia, en una campaña de conquista del Tahuantinsuyo, muere de viruela, ¿no? Se sabe que es de viruela por la forma en que se describió la enfermedad extraña que adquirió y que no conocían en ese momento los indígenas, por lo menos del Tahuantinsuyo, porque además tampoco conocían a los españoles. Pero esta enfermedad ya había viajado con todos los indígenas refugiados que huían de las Antillas y que se regresaban al continente, ¿no? Escapando del proceso de colonización. ¿En qué termina la muerte de Manco Cápac? Pues en la guerra civil que podemos decir, bañó en sangre al Tahuantinsuyo por la lucha sucesoria entre sus hijos, Atahualpa y Huáscar, ¿no? Y al momento que triunfa Atahualpa sobre Huáscar es cuando llegan los españoles y bueno, pues se da este proceso llamado de conquista del Perú, pero bueno, pues hay que entenderlo a la luz de estos acontecimientos, ¿no? Entonces el punto es este, pero también hay que ponderar otro aspecto, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, este gran referente del humanismo actual, pues ha sido uno de los señalados como los principales artífices de esta idea de la leyenda negra española, ¿no? Él, a través de su trabajo, La apologética relación de la destrucción de las Indias occidentales, entre otros trabajos, pues caracteriza de forma bastante cruda el comportamiento que tienen los españoles en los procesos de conquista y los encomenderos abusando de poblaciones indígenas, bueno, pues ya sometidas al nuevo orden virreinal, ¿no? Que en este caso es la audiencia de Santo Domingo con el primer virrey, que fue el propio Cristóbal Colón, ¿no? Un ser, por cierto, despreciable por el comportamiento que tuvo y las traiciones que hizo a sus aliados indígenas en las Antillas, ¿no? Como lo fue el cacique Guarionex, que terminó rebelándose contra que se presentó como su aliado, pero bueno, pues ya sabemos cuál fue la suerte de los indígenas de las Antillas, ¿no? Desaparecieron como grupo étnico, ¿no? Y también hay un aspecto importante que hay que destacar, que es el papel de las órdenes mendicantes
y la disputa que tienen ellos, particularmente los franciscanos, en contra de los encomenderos, pero esta es una disputa sobre todo en torno a la mano de obra que significan los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, los encomenderos van a buscar explotar la mano de obra indígena y no va a quedar tanto espacio para que ahora la iglesia secular, aunque también la iglesia regular, bueno, pues también se beneficiaran del trabajo de los indígenas a partir de estos esquemas de la encomienda. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, nada más, doctor Israel, nada más les recuerdo que nada más nos quedaría media hora por el tema que tuvimos de la falla técnica, entonces también para irnos adentrando un poco más al pensamiento de González Casanova para que nos dé tiempo de discutir, nada más comentarle eso. Muchas gracias. Muy bien, entonces seguimos. Aquí nada más un aspecto, bueno, este es otro de los grabados del siglo XVII que son construidos a partir de la retórica de Fray Bartolomé de las Casas, que habla de suicidios colectivos en distintas regiones de las Américas. Habla de cómo los españoles azotan a los niños contra las paredes para matarlos. Ahí vemos cómo le están dando un niño de comer a un perro, o cómo las mujeres se ahorcan a sí mismas y ahorcan a sus propios hijos, ¿no? Entonces se alimenta pues esta leyenda negra. Yo no dudo que haya habido episodios de violencia muy, muy fuerte, pero lo cierto es que sí se ha exacerbado. Posiblemente sí ocurrieron este tipo de asuntos, pero bueno, quiero hacer esta distinción porque lo que va a observar Pablo González Casanova no solo es la herencia o la recuperación del sistema de dominación y explotación heredado pero valga la redundancia, del periodo colonial, sino que su aplicación en lo que debería ser un sistema político pues que planteaba libertades, ¿no? Estamos ni más ni menos que frente a los procesos libertarios del siglo XIX, o por lo menos eso se planteaba teóricamente. Sin embargo, los hechos, como lo vamos a ver, y sobre todo el tipo de relaciones sociales de producción que se van a dar entre la población hegemónica, liberal y conservadora, cualquiera de los dos bandos, que tienen esta idea de modernidad, que también destaca nuestro autor, esta idea de progreso, que es incompatible con las ontologías indígenas, con sus formas de ocupación, apropiación del territorio y usufructo de la tierra, ¿no? Son incompatibles y por lo tanto se crea una enemistad, bueno, alimentan más bien una enemistad, porque lo que buscan tanto liberales como conservadores es hacerse del medio de producción fundamental que es la tierra y que estaba en manos de los pueblos indígenas. ¿Cómo es que está en manos de ellos? Pues porque el proceso de colonización inicial, el virreinato, pues no logró despojarlos del todo de ese medio de producción. Y se construyó a partir de la Pax Hispánica, ¿no? Que es, sí, procesos de invasión y conquista, pero también de alianza y gestión de la convivencia intercultural. Bueno, la conquista debe verse también como la semilla del capitalismo, ¿no? Porque además del extractivismo, que significa, sobre todo con el envío de metales preciosos a Europa, y esto que Marx ha llamado el proceso de acumulación originaria de capital, que surge del trabajo de estos indígenas y de los esclavos negros, y aunque también hubo esclavitud para ciertos grupos indígenas que fue justificada jurídicamente. Bueno, pues esta extracción y esta explotación de la mano de obra es fundamental para entender el desarrollo del capitalismo y que entra al contraste que estamos tratando de verificar con esta revisión, ¿no? Finalmente, para dejar un poco atrás este proceso, hay que desmontar también esto que varios investigadores como Enrique Semo le llama el de la completitud de la conquista, ¿no? El mito de la completitud de la conquista. Nunca te terminó.
Fue un proceso siempre inacabado y con distintos matices e intensidades en las regiones, según los intereses económicos, la cantidad de españoles detrás de los procesos y la posibilidad de construcción de alianzas o no con los pueblos indígenas locales. Por lo tanto, además de que nunca fue completa, tuvo distintas variabilidades o intensidades. Y esto también hay que tomarlo muy en cuenta para comprender de manera más concreta eh, el concepto de colonialismo interno pensado en torno al tipo de relaciones sociales que se establecieron entre pueblos indígenas y sociedad hegemónica y sociedades no indígenas, ¿no? También les recomiendo buscar algo de los trabajos de Matthew Restall y Michelle Graulich, que también plantean estos elementos, como los 7 mitos sobre la conquista, etcétera, ¿no? Y finalmente, las transformaciones culturales y las permanencias, porque si bien hubo cambios muy importantes, la evangelización permeó a la mayoría de los pueblos indígenas, por lo menos del área mesoamericana. Bueno, esto no significa que se hayan hispanizado, no significa que hayan perdido sus culturas. Al contrario, hay una permanencia de las lenguas indígenas, inclusive pudiéramos decir que hasta un estímulo cuando se convierten en lenguas jurídicas según las lenguas hegemónicas de cada región. Una lengua jurídica es el náhuatl, es decir, que se hacen procesos, se llevan a cabo litigios en lenguas y se validan todos los documentos que están escritos en lenguas indígenas, en lengua náhuatl, perdón, en el centro de México, se convierte en lengua franca para que se comuniquen distintas poblaciones indígenas, y lo mismo va a ocurrir con el maya o el zapoteco según su estatus hegemónico en las regiones. Esto es importante tomarlo en cuenta porque la permanencia, entender la permanencia de las tradiciones indígenas, de las matrices culturales indígenas, también nos permite identificar cómo se alimenta esta relación intercultural, pero que no es horizontal, pues ya en el México independiente, el concepto de interculturalidad plantea per se una horizontalidad, pero aquí la interculturalidad nada más nos remite a una relación entre diversas culturas, pero una relación horizontal, vertical completamente, ¿no? Pero además planteada pues desde la discriminación y la opresión que va a ejercer la sociedad hegemónica hacia estas sociedades que se niegan a renunciar a sus matrices culturales y a sus principales elementos identitarios. La que sigue, por favor. Bueno, seguimos avanzando. Estos son, este aspecto es importante, el que les mencionaba. Algunos estudios plantean que el cálculo poblacional de Mesoamérica antes de la conquista era de 25 millones, ¿no?, de habitantes. Hay un trabajo muy clásico al respecto, lo edita siglo XXI. Híjole, ahorita se me acaba de ir el nombre de los autores. Son dos, a ver si ahorita me regresa a la memoria, pero basados en documentos, en distintos documentos ponderan la posibilidad de que esta haya sido la cantidad de habitantes indígenas solo en la región de Mesoamérica. Pero con las epidemias y todos los elementos que ya hemos ido planteando, vemos cómo va descendiendo, y en menos de un siglo se da el primer censo novohispano de población, y plantea que aquí los números están redondeados a cifras concretas, pero son con piquitos. El chiste es que el primer censo de población en la Nueva España arrojó, que fue a principios del siglo XVII, arrojó que la población indígena pasaba poco más de los 2 millones de habitantes. Entonces, estamos viendo que es una catástrofe de proporciones bíblicas, ¿no? Y, no obstante, bueno, con el desarrollo, pues, pues ya anticuerpos por parte de la población indígena, el paulatino desarrollo de anticuerpos y adaptación al sistema de explotación, vamos a ver una recuperación bastante tímida de la población indígena,
hasta llegar al siglo XVII y XVIII, donde es Boturini, no, Humboldt el que hace a través de sus viajes, hace esta ponderación de población y calcula que la población solo indígena el país, pero ya contando en las regiones al norte de la antigua Mesoamérica, pues calcula él que son entre 4 millones en 1700 y los 5 millones para 1800, cuando ya va concluyendo sus viajes, ¿no? Entonces es una tímida eh, recuperación poblacional, pero el punto que quiero destacar es, bueno, esos 5 millones, acuérdense que son 7 millones de personas pensadas para el país al momento de su independencia. Entonces vemos que la mayor parte de la población era indígena, eran una población mayoritaria, ¿no? Y aquí, como vamos a ver, ahí va a haber un descenso, y a pesar de que para el siglo XX hay un aumento, es un aumento relativo, que en realidad no está planteando una recuperación de la población indígena. Muy al contrario, porque en el siglo XX tenemos una explosión demográfica pues histórica, muy importante, pues va a rebasar los 100 millones de habitantes para finales del siglo, pero la población indígena no es la que está aumentando ese ritmo de población, al contrario, ¿no? Y estos son efectos. ¿Por qué es esta situación? Son efectos claramente directos de las relaciones sociales planteadas desde el colonialismo interno que nos proporciona, que nos desarrolla Pablo González Casanova, sobre todo a partir de aspectos económicos, ¿no? De explotación y de subordinación no solo sociocultural, sino de una opresión que llega al nivel de negar al otro, negarlo culturalmente y convertir esas relaciones sociales en eh, prácticas de racismo, discriminación, ¿cómo se le dice a esto? Cuando se deja en el atraso, en el subdesarrollo a estas poblaciones, ¿no? Y lo cual se vinculó, políticamente hablando, se vinculó con sus culturas, es decir, es que son atrasados y no les permitimos ser parte del desarrollo, dice la sociedad hegemónica, por precisamente la preservación de sus elementos culturales. Y no solo las tradiciones fundamentales, sino inclusive las formas colectivas de construcción de la sociedad y del territorio. Claro, la sociedad es colectiva, pero hay un fuerte contraste entre la construcción del individuo desde el pensamiento liberal con estas ontologías que no conciben esa individualidad, sino siempre una participación colectiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí avanzamos nada más, es un mapa que propongo donde todas las potencias europeas para principios del siglo XIX reclaman todo el continente. Cada rincón del continente es reclamado por alguna potencia europea. Sin embargo, eso no significa que realmente dominaran esas regiones, y muy al contrario, existe la permanencia de poblaciones indígenas que mantuvieron a raya los procesos de colonización, ¿no? Y son la mayor parte del continente. Si pasamos a la siguiente, por favor, ya un poco más rápido. Esa es un poco como la ocupación europea a principios de la colonización. La siguiente, por favor. Y para finales del proceso de colonización, pues vemos que de todos modos, esto es un aproximado, ¿no? Pero que está hecho a partir de los lugares de ocupación real de los colonizadores, de dominación real, pero que en todas estas regiones tienen que convivir de todos modos con las poblaciones autóctonas. Pasamos al siguiente. Este gráfico se plantea en los mismos términos, es elaborado por la Universidad de Luisiana y nos plantea cómo solo el territorio de Estados Unidos se fueron perdiendo los territorios indígenas, ¿no? Todo lo que está de verde era territorio indígena y lo que está de blanco es lo que ocupan los europeos, no sin convivencia con la población indígena local, pero ya subordinada, subyugada, ¿no? Entonces, vemos, si me gusta avanzar también con las décadas, se va perdiendo, pero entonces
frente a lo que estamos es un verdadero proceso de conquista, pero ráfaga, ¿no? Un dato, Gudrun Bora, es cierto, Edgar, muchas gracias. Gudrun Bora exactamente es quien hace este trabajo de demografía indígena. Aquí les iba a hablar un poco de las resistencias que opusieron los pueblos indígenas a la construcción de las nuevas relaciones sociales de producción en lo que debían haber sido estados liberados de la colonización. Entonces, lo que nos plantea don Pablo González Casanova es que las mismas estructuras de una sociedad de castas maridada durante 300 años de colonialidad se actualizan en el periodo independiente y se construye una nueva relación de dominación, opresión hacia los que son diferentes culturalmente hablando. Es decir, se mantienen las diferencias que se plantearon durante un primer periodo de colonización, que es una base y un eje de todo proceso de colonización en el mundo, mantenía una diferenciación entre la sociedad dominante, que es culturalmente, no solo es culturalmente diferente, sino que se percibe culturalmente superior a los colonizados, y en función de eso concibe un mundo de desigualdades y de explotación, donde justifica los procesos de dominación a partir de esta superioridad, pero además empuja procesos de aculturación sobre las sociedades dominadas para que asimilen ese estado de dominación y de explotación. Bueno, pues cuando se da el cambio jurídico de esa constitución, de ese marco legal que eran las leyes de Indias, y se construye la Constitución Liberal de 1824 y sus siguientes versiones, como la Constitución Liberal Juarista. Bueno, pues lo que estamos viendo y que nos hace notar don Pablo González Casanova es justamente que las concepciones desde las que se construyen, desde las que se construyen estas nuevas constituciones, invisibilizan al indígena y se plantean una serie de referentes que nos hablan de libertades para todos los individuos, igualdad jurídica plantea, ¿no? Y que esto viene siendo una afectación fuerte a las ontologías indígenas y a sus formas de relación con el territorio, porque en primer lugar se les desconoce como poblaciones indígenas con sus propios usos y costumbres, se vulnera de esta forma su autonomía, ¿no? Y su ejercicio de la ley, pues, con base en usos y costumbres, de la elección de sus propios gobernantes, y se impone a tabla rasa, o a rajatabla, perdón, la expresión, la forma de gobierno que sustenta este marco jurídico. Se le impone a toda la población y van a empezar los conflictos, por eso eran las siguientes diapositivas, nada más para que ubiquemos, pues, que no obstante la defunción masiva y todos estos aspectos, los pueblos indígenas van a tener todavía la capacidad de responder de forma bastante violenta a los procesos de despojo de sus territorios, de vulneración, de sus autonomías y de la presión que ejerce la sociedad hegemónica hacia las sociedades indígenas para transitar culturalmente a lo que éstas plantean y requieren para impulsar el modelo de desarrollo que pretenden imponer en todo el territorio, y esta imposición es a sangre y fuego, ¿no? Es decir, el despojo de territorios, por supuesto que se hacía en colusión con las autoridades por parte de latifundistas, empresas o la misma clase política, para explotar la tierra en esquemas pues desde el capitalismo,
aunque no es un capitalismo que invierte en tecnología, solamente es un capitalismo que surte de materias primas a los mercados europeos, pero finalmente no se puede desarrollar mientras los indígenas tengan en sus manos la tierra y mientras esos indígenas no se conviertan en peones, en trabajadores de este sistema de explotación. Entonces, lo que destaca nuestro autor es precisamente que el colonialismo interno se enraiza en un nuevo proceso colonial de dominación, pero orquestado o construido ahora por los propios habitantes del territorio que debían tener pues esta visión libertaria, porque habían impulsado los criollos liberales pues un proceso de descolonización, ¿no? Y este es el gran contraste que nos invita el autor a realizar, porque ¿cómo puede ser posible que de un proceso de descolonización que plantea teóricamente igualdad, justicia, acaba con la sociedad de castas, que en muchos aspectos pues era racista, ¿no? Y limitaba a los sujetos a ocupar determinados lugares en la pirámide social, y cómo podía ser que ahora en el marco de un país independiente se volvieran, se actualizaran, perdón, se volvieran a utilizar esos mismos esquemas de explotación, ¿no? Y por los mismos factores con los que se construyó en el periodo anterior, es decir, la diferencia cultural, ¿no? Entonces, a partir de esto, si gustas avanzar, por favor, en la presentación, un par de diapositivas más. Otra más. Esta era para hablarles de resistencia. Ahí, por favor. Entonces, el punto es que para principios del siglo XXI, bueno, pues tenemos censos de población que nos plantean 12 millones de personas que se identifican con alguna identidad étnica, ¿no? Que constituyen el 10% de la población total del país, o sea, una décima, pues. Pero lo importante aquí es que de esos 12 millones, solamente arriba de 6 millones, y a veces 7 según los censos quinquenales, son los que hablan una lengua indígena. Es decir, la otra mitad, los otros 12 millones, pues ya no hablan una lengua indígena, solamente se autoadscriben a un grupo étnico, y esto muchas veces por el beneficio que se llega a obtener por los programas sociales dirigidos a los pueblos indígenas. Esto ha sido una práctica común durante las últimas décadas, y bueno, pues realmente no ha permitido reconocer de manera más clara cuántas personas pueden ser consideradas indígenas por diversos aspectos, ¿no? Entre los cuales se priorizó el que simplemente los sujetos se autoadscribieran, y con eso eran contabilizados. Por supuesto, hay mucha gente que niega su pertenencia a población indígena, y esto pues afecta también el tener cifras claras, ¿no? El punto es que, bueno, ¿por qué niegan? ¿Por qué el subdesarrollo? ¿Por qué las comunidades indígenas, pasados 200 años de independencia y de supuesto desarrollo, esquemas de participación y desarrollo de las regiones, por qué hoy siguen siendo, y durante esos 200 años, la población más expoliada, la población más afectada por las relaciones desiguales entre una sociedad hegemónica y diversas sociedades explotadas, dentro de las cuales la población indígena es la más afectada de todas? Los índices de alimentación, educación, violencia, adicciones, alcoholismo, ingreso, pues los niveles más bajos los padece la población indígena. Es decir, la idea del colonialismo interno está más actual que nunca, ¿no? Las poblaciones indígenas han ido perdiendo territorios, han ido perdiendo presencia, si se me permite decir esto, porque más allá del folclore y la proyección turística que suelen dar los estados y el país
de la población indígena, la presencia de la población indígena no tiene una incidencia en la construcción, bueno, una incidencia real, concreta, contundente en la construcción de las políticas públicas de ninguna de las entidades de la República, ni siquiera de las que tienen mayor población indígena, como Chiapas y Oaxaca. Entonces, esto nos invita a reflexionar que inclusive una idea de colonialismo interno puede quedar hasta rebasada, porque a partir de todo esto que he comentado, sí podemos ponderar una trayectoria de progresiva pauperización de la población indígena, ¿no? Gonzalo Aguirre Beltrán ya habla de la abyección de la población, de esta población en la década de los años 40, ¿no? Dice, es que la población indígena ha quedado abyecta, es decir, asimilada en su condición de subordinación e inferioridad, ¿no? Y esto sí quiero destacarlo de forma muy contundente frente al anterior proceso de colonización, porque si bien también existía esta visión de superioridad por parte de los colonizadores europeos, no necesariamente la tenían que asimilar las poblaciones indígenas, aunque para eso servía en gran parte la evangelización, pero digo, no la tenían que asimilar porque todo el periodo colonial está lleno de revueltas indígenas, y ni qué decir de las fronteras del virreinato, donde nunca se logró derrotar y someter a los procesos de colonización a muchos pueblos, particularmente los nómadas cazadores recolectores, ¿no? Pero estos, en el periodo de las independencias y de la construcción de los estados nacionales, no solo en México, sino en todo el continente americano, pues un factor fundamental para su idea de nación, que esto también es de central importancia en el pensamiento de don Pablo en torno a este primer planteamiento del colonialismo interno, es que su idea de nación no contemplaba la existencia de diferencias culturales. La construcción de un Estado nacional moderno se basaba en una única identidad, una única religión y un único idioma, todo lo cual implicaba una única forma de construcción de relaciones sociales, de modos de producción, e inclusive pues de pigmentocracia, ¿no? Y esto cobra matices fuertemente destructores del tejido social, particularmente en estos últimos 200 años. Es podemos contrastar claramente que en el periodo colonial permanece la población indígena con sus usos y costumbres, con sus formas de gobierno y sus autonomías en la llamada República de Indios, que era una forma de autogobierno reconocida por el virreinato, y que todo esto va a desaparecer, ¿no? Además era la población mayoritaria, y con la explosión demográfica va a desaparecer, inclusive durante el siglo XIX, todos estos países, todos, desde Canadá hasta Argentina, hasta Chile, plantearon la sustitución, terminar el proceso de sustitución de población indígena, alentando la inmigración europea, no negra ni china o asiática, más que para hacer ciertos trabajos, como fue en Estados Unidos construir las líneas del ferrocarril intercontinental, pero no eran traídos para formar parte de ese país que anhelaban, ¿no? Se fomentó en todos los territorios, incluyendo México, la inmigración europea para que con el mestizaje, con las mezclas, se fuera diluyendo el carácter indígena de la población, ¿no? Entonces, estos elementos creo que son fundamentales para poder caracterizar no solo la idea de colonialismo interno que nos ayudó a desarrollar este gran emérito, ¿no? Sino además para contrastar y comprender la profundización del proceso de colonización que significó los últimos 200 años en los que estos proyectos de Estado nacional se fueron sucediendo entre liberales y conservadores, pero que hicieron mella profunda en las poblaciones indígenas
llegando esto hay que decirlo, a el exterminio de poblaciones enteras, ¿no? Al genocidio. Y esto se dio en México y por supuesto que se dio en Brasil, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, ¿no? Donde la población indígena era perseguida como plaga inclusive, ¿no? Y se pagaba dinero, los gobiernos pagaban dinero por cabelleras de población indígena. En México no hay cazadores de cabelleras, aunque sí se meten cazadores gringos, cazadores de caballeras que no, que prefieren evitar enfrentar a apaches y comanches, pero sí entraban al norte de México a atacar poblaciones pacíficas de yaquis, rarámuris, pimas, ¿no? Y por otro lado, lo que es cierto es que la colonización del siglo XIX y XX mexicano también ha terminado en gran medida con las identidades indígenas de diversas regiones, particularmente del norte de México. Lo cierto es que durante el siglo XIX sí practicó la esclavitud el Estado mexicano contra los rebeldes indígenas. Si puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. El caso de los yaquis y la guerra yaqui y de los mayas y la llamada guerra de castas de Yucatán fueron ejemplos emblemáticos de esta práctica, ¿no? De la transformación de rebeldes indígenas y hasta de población que no poco o nada tenía que ver con las rebeliones del siglo XIX, eran convertidos en esclavos para las haciendas o los grandes latifundios o inclusive para ser vendidos en Cuba, con el auge de la explotación cañera que experimentó la isla durante el mismo periodo. Entonces, esto se desdibuja de la construcción histórica de este país, ¿no? Se desdibuja como un Estado impuso de forma hegemónica formas de relación que incluyeron la esclavitud y el genocidio, ¿no? Porque las rebeliones indígenas eran aplastadas con toda la violencia y contundencia, así como hasta el siglo XX, pues lo pudimos constatar con matanzas, ¿no? Como Acteal, Chiapas contra los zapatistas y diversos asesinatos de defensores de la tierra y en contra de los megaproyectos, ¿no? Entonces, nos permite ver un Estado opresor que lejos de cambiar o atenuar esa relación de opresión, pues la ha alimentado de muy diversas formas, inclusive con la propia industria cultural que terminó por construir el racismo, clasismo y machismo que hoy caracteriza a las sociedades en México, ¿no? Es decir, a las distintas regiones, más allá de su propio liberalismo o conservadurismo, siguen abrevando de diversas formas de estas formas de construcción de las relaciones sociales y que siguen afectando la idea de una horizontalidad y del respeto pues a la diversidad cultural. Misma que, por cierto, y con esto cierro porque entiendo que ya no hay mucho más tiempo, misma que hoy se encuentra en grave peligro de extinción como resultado de todo este proceso de sometimiento, de neocolonización, particularmente de la sociedad indígena, que a su vez es oprimida por otros oprimidos, ¿no? Que son los mestizos y las clases trabajadoras, pero que ya han dejado de ser indígenas culturalmente hablando, cultural e identitariamente hablando. O sea, sí, sufren una doble, triple opresión las poblaciones indígenas. Y esto es, me parece que el ejemplo más vivo y claro de la exacerbación de esta idea del colonialismo interno. Y con lo que quería comentarles es que si bien se habla de 68 agrupaciones lingüísticas y de 364 variantes lingüísticas, es decir, formas de hablar estas agrupaciones lingüísticas, un ejemplo, el náhuatl es una agrupación lingüística y tiene 34 formas de hablarse, ¿no? Muchas de las cuales son ininteligibles, es decir, no se entienden entre ellas, porque ya han variado históricamente.
sí, no constituyen un vehículo unificado donde todos los hablantes del náhuatl se entiendan. Y esto ocurre con todas las lenguas indígenas. Y toda esa diversidad se concentra en poco más de 6 millones, casi 7 millones de hablantes de lenguas indígenas. Entonces, este es un panorama francamente desalentador para la continuidad de estas identidades que tendrán que reforzarse o irse transformando, pues, para ver qué sucede con estas identidades históricas. Bueno, con esto, si es que no hay más tiempo, pues concluiría y les agradezco por su atención y quedo atento a comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Israel. Lamentamos la primera, es muy interesante todo lo que nos comenta y qué bueno que todavía tenemos unos muy buenos 20 minutos para el intercambio, sobre todo si tienen preguntas, comentarios, alguna comentario que quieran realizar. Y le doy la palabra al doctor Miguel Ángel. Adelante, por favor. Gracias, Tania. Felicitar a Israel y hacer dos preguntas muy precisas que pienso que pueden ser compartidas por la mayoría de los aquí presentes y que tienen que ver específicamente con la categoría colonialismo interno. La primera sería, si nos pudiera decir, Israel, ¿cuál crees tú que sigue siendo o por qué sigue siendo vigente esa categoría para un análisis sociológico histórico o incluso de sociología histórica como lo hacía don Pablo, ¿no? ¿Dónde encuentras tú, además de la categoría como tal, los elementos que justifiquen esta presencia? Y dos, el mismo don Pablo en el 2003 hizo una resignificación de su concepto, ¿no? Lo presentó en la revista Rebeldía de los zapatistas y después se reprodujo en Claxo, en la revista de Claxo. Y es muy interesante porque ahí don Pablo hace él mismo una crítica al concepto a partir de todos las aportaciones, vamos a decirlo así, que estaba haciendo el movimiento zapatista para el cambio político y social en México, ¿no? Para acelerar el proceso de transición, para defender los derechos de los pueblos y cultura indígena y particularmente para reivindicar el zapatismo como un movimiento social de gran relevancia no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo hace ese viraje don Pablo en términos de no solo entender la historia, así como tú nos la estás presentando, la gran historia que es muy interesante y sabemos que eres un gran especialista en esos periodos, pero después entender ese gran momento histórico con algo que podemos llamar algo así como la historia del presente, lo que él está viviendo, su acercamiento al zapatismo. Sería eso y muchas gracias, Tania, compañera. Muchas Sí, bueno, gracias. sí, Sí, adelante, maestro. Sí, doctor. gracias. Bueno, don Pablo, entre una de las múltiples acepciones del concepto colonialismo interno, plantea que se trataba de un proceso que comenzó con las desigualdades económicas, políticas o culturales entre la metrópoli y la colonia, y que ahora continuaba en la transferencia de una desigualdad interna entre lo que llamaban los metropolitanos, los habitantes de ahora las ciudades hegemónicas donde se concentraba las decisiones políticas y económicas más importantes del país, esta desigualdad con los indígenas, ¿no? Desigualdades basadas en aspectos raciales, de castas, fueros religiosos e inclusive contrastes entre lo rural y lo urbano y por supuesto a partir de una cuestión de clases. Entonces, esto nos permite reconocer que la vigencia, la actualización, inclusive la exacerbación de este colonialismo, pues se da a partir fundamentalmente del modelo económico que fue impuesto en la región. Más bien que fue renovado en la región, es decir, el capitalismo, ¿no? Sin el capitalismo creo yo, no podemos entender de forma clara, sobre todo el llamado capitalismo salvaje o
que yo vinculo con el capitalismo realmente existente, porque estamos ante una vorágine en el siglo XIX y el siglo XX, una vorágine por la tierra y por la mano de obra, ¿no? Vorágine impulsada por los terratenientes, latifundistas, los comerciantes, los grandes comerciantes, y todos ellos solapados por el Estado, ¿no? Por el sistema de gobierno. Entonces creo yo que eh, sin este sistema y con otras formas de construcción de sociedades, no quiero decir que haya sido idílica la relación que tenían las poblaciones indígenas antes del proceso de colonización, pero no, por lo menos, no llegaba al subdesarrollo, ¿no? Las poblaciones indígenas no eran subdesarrolladas, ¿no? Es decir, ni una sociedad profundamente estratificada como los mexicas o una sociedad de las llamadas tribales, como los cazadores-recolectores, ellos no están subdesarrollados. Ellos tienen sus formas de vida y su buen vivir. Y esto ha sido transformado, desechado, bueno, por los procesos de colonización y que son una fase, pues, álgida del capitalismo, ¿no? Entonces creo yo que ahí está el meollo del asunto. Muchas gracias. Maestro Edgar, por favor, y después le doy la palabra al maestro Jorge. Sí, claro. Un poco también en torno a lo que planteaba el doctor Miguel Ángel hace un momentito. Él hace mención de la vigencia de esta categoría, de esta construcción teórica, colonialismo interno. Yo quisiera, pues, más acotarlo al momento actual, 2023, ¿no? Bajo la autodenominada 4T. Si uno revisa, por ejemplo, la revista Hojarasca, el suplemento Hojarasca de la jornada, por ejemplo, habla de la gran expoliación que permanece desde Chihuahua hasta Chiapas, ¿no? Y los pueblos indígenas sufriendo devastación y despojo. Lo vemos pues, con el Tren Maya, lo vemos en Morelos, hay un proyecto que se está echando a andar de una termoeléctrica, lo vemos en Oaxaca, el plan transísmico, y bueno, aunado a todos estos megaproyectos de infraestructura del Estado mexicano bajo la 4T, pues también están padeciendo las violencias de los grupos de narcotraficantes, hay una violencia de bandas criminales, talamontes, depredadores de la biodiversidad. Y bueno, uno escucha también la 4T y dice, bueno, pues hay un acercamiento a los pueblos indios, ¿no? Incluso con los libros de texto. Pero bueno, yo diría, más bien mi pregunta sería para Israel, el doctor Jurado, su opinión muy personal al respecto, ¿no? Como un estudioso del pensamiento de don Pablo, ¿hasta dónde está vivo este término en el 2023, ¿no? Bajo la autodenominada 4T. Gracias. Sí, Muchas creo gracias, que... maestro Edgar. Ah, perdón, Ah, doctor. Es que tenemos también otras en el chat. Entonces, si gusta, escuchamos también al maestro Jorge y leo las del chat para que tengamos tiempo, si nos hace favor de irlas ahí, teniendo en la mente, anotando. Muchas gracias. Gracias, maestro Edgar. Adelante, maestro Jorge, por favor. Sí, gracias. Bueno, lamentablemente no nos da para muchas cosas. El texto es muy provocador. Mi reina, mi princesa. Un poco en la exposición y retomando el texto, creo que no es suficiente elaborar un concepto para explicar toda la serie de situaciones sociales, políticas, económicas, culturales. En términos metodológicos, sería interesante que se explicara cuáles son los referentes teóricos de estos términos, de estos conceptos, colonialismo interno.
En la lectura se hace un poco referencia y diferencia con el marxismo, pero yo a lo largo de la lectura que nos presentaron no veo el hilo teórico, ¿sí? De dónde se puede plantear esta referencia, este hilo conductor del concepto colonialismo interno, ¿sí? Que además ya han comentado, pues en efecto, no nada más sino todos los conceptos y todas las teorías están sujetas a las variaciones, pues, de la realidad, en efecto, ¿sí? Sería interesante, en términos también expositivos, explicarnos las diferencias. La historia no es lineal, ¿sí? Los procesos históricos no son lineales. Y yo en este momento estoy pensando en hablar de 3 momentos históricos para hablar un tanto de este concepto que han denominado González Casanova y que se quiere retomar, colonialismo interno, ¿sí? No es lo mismo el momento histórico llamado colonia, de 1521 a 1821, grosso modo, porque sí hay variaciones muy importantes. En este periodo histórico creo que se va dando, como ya dijo el doctor Israel, una serie de convivencias, pero no con todos los grupos indígenas. Sobre todo se dan convivencias con los grupos indígenas aliados a los españoles que llevaron a la derrota de la Triple Alianza, que no solo de los aztecas, ¿sí? Y habría que ver qué pasó precisamente con los nahuas. ¿Dónde quedaron los nahuas? La diáspora náhuatl, ¿sí? Que se va huyendo precisamente de la persecución, porque es el enemigo a vencer fundamentalmente de la Triple Alianza, y que pues no van a ser bien vistos ni por los españoles ni por los otros grupos indígenas a los cuales se enfrentaron con los nahuas, ¿sí? Y es precisamente la convivencia política fundamentalmente, ¿sí? Con los caciques que resultaron triunfantes en la alianza con los españoles para derrotar al imperio, ¿sí? Entonces, allá hay un elemento importante donde, pues, precisamente hay que hablar de cómo se da esa convivencia. Pues yo no creo que podamos hablar de un término muy importante que es la construcción del Estado. En principio, un elemento trascendental de la construcción del Estado-nación, en términos modernos, es el control del territorio, las fronteras. Y bueno, las fronteras de la Nueva España eran muy extensas y tiene que ver también con la población. ¿Quién habitaba esas fronteras y cómo la habitaban y cuál era la identidad que había en esos habitantes? ¿Sí? Entonces, ahí creo que hay un momento histórico donde la mayoría era indígena y las minorías eran blancos y además afrodescendientes, ¿sí? Y que, pues en un largo proceso de mezcla, se va a ir construyendo lo que posteriormente va a derivar en la independencia, ¿sí? ¿Quiénes comandan la independencia en la Nueva España y lo que se va a construir como México, ¿sí? ¿Y para qué lo hacen? Evidentemente son los criollos que van a tener el liderazgo hacia precisamente los grupos que también van a tener cierta identidad con los criollos porque quieren echar de la Nueva España y construir México, que son los peninsulares. Pero ahí precisamente es donde se va a dar la necesidad de la construcción del Estado-nación, ¿sí? Y la mezcla. Ya la población indígena no es en términos numéricos la misma, pero no solo en términos numéricos, sino en identidades. Aquí se está hablando de lo indígena como si fuera algo único. Habría que entender que los indígenas son diversos, no son lo mismo mayas que tlaxcaltecas o que otro tipo de grupos indígenas. O sea, ¿quién da esa identidad? ¿Es del indígena hacia afuera o de afuera hacia el indígena? ¿La identidad interna o la identidad externa? ¿Por qué no hay unidad entre los indígenas, por ejemplo? En principio, no hay una misma manera de comunicación a través de las lenguas. Ahí hay un problema. Y lo decía ya el doctor Israel. Las leyes de Indias, sí, fundamentalmente van a referir al náhuatl.
¿Por qué no referir al zapoteco? ¿Por qué no referir a las otras que ahora se dice son 68 lenguas? ¿Sí? ¿Dónde está? Incluso hoy día ni siquiera vemos la constitución política del país traducida a todas las lenguas, ¿no? Mucho menos en esa construcción del Estado-Nación que por necesidad política tiene que generar esa idea de identidad, de lo mestizo más que nada, pero comandado por lo criollo, ¿sí? Entonces ahí posiblemente sí podamos retomar esta idea del colonialismo interno, pero habría que pensar si los criollos pues no tenían intereses muy similares a los peninsulares. Y que bueno, porque no podían gobernar, fundamentalmente estaban impedidos, ¿sí? Pues se rebelan ante los padres. Entonces, ese periodo que va a ser muy importante en la construcción del Estado-Nación y tendríamos que pensar si en realidad hay una profunda construcción de la identidad nacional, ¿sí? Bueno, y el tercer momento, me voy a ahorrar lo de la revolución, porque hay la ruptura precisamente en las élites, sobre todo políticas, no económicas, ¿sí? Cambian las élites, derrumban a los viejos porfiristas, a los científicos y resurgen las clases medias. ¿Mm? Y es ahí donde vamos a ver la reconstrucción de las identidades. Bueno, tenemos algo muy importante como son los años 30, 40, en esta idea de la identidad nacional, de recuperar lo indígena, etcétera, etcétera. Pero que evidentemente, pues van a ser los indígenas los menos recuperados, sobre todo en el presente. Se recupera el pasado glorioso, la construcción de ese México de los aztecas, nada más de los aztecas, porque olvidamos a los otros indígenas, ¿no? Y creo que ahí opera más esta idea del colonialismo interno. O sea, cómo se reconstruye la idea de la nación, del sentimiento nacional y de la identidad nacional. Se quiere recuperar un poco lo indígena, pero en términos teóricos, no prácticos, ¿sí? Porque siguen en el abandono, siguen en la miseria, ¿sí? Entonces, serían esos elementos que me gustaría recuperar. Y bueno, me parece interesante la idea de colonialismo interno y por ahí me resurgió también otra idea que no es de González Casanova, pero que sí hay subimperialismo, ¿no? Por ejemplo, hablando de las empresas mexicanas que tienen fuertes intereses y presión económica hacia Centro y Sudamérica. Verbigracia, Bimbo, ¿no? ICA, ¿no? Televisa, ¿no? Que tienen presencia, sobre todo económica, en otras regiones de América Latina. Gracias y lamento mucho haberme extendido tal vez algo, pero creo que es interesante para seguir trabajando en esta dinámica de intercambio de ideas. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, maestro Jorge. Voy a leer rápidamente, perdón, maestro Israel, sé que son ya muchas preguntas, pero para dar voz al chat, el maestro Jesús le dice, excelente charla, doctor Israel. Pregunta, ¿el concepto de colonialismo interno solo aplica a la población indígena o es un concepto que nos permite analizar las distintas formas de explotación y o dominación en distintos sectores poblacionales? Por ejemplo, ¿aplicaría el colonialismo interno en las universidades? Gracias y muchas felicidades por la plática. Igualmente, la maestra Rocío le pregunta, muchas gracias, bueno, le comenta muchas gracias por la exposición y felicidades. Yo quisiera preguntar, ¿de qué manera se vinculan actualmente el concepto de racismo y colonialismo interno en nuestro país? Y bueno, otras felicitaciones para usted en el chat también, maestra. Muchas gracias. En todo caso, podría empezar por estas últimas dos y ya de ahí recuperar, porque como lo mencionamos al principio, el racismo heredado de una sociedad de castas fue uno de los elementos más importantes para don Pablo González, que le permitió pensar en la parte concreta, en las nuevas relaciones sociales que se dieron desde el periodo de la independencia y hasta su propia actualidad, en los años 40, 50, 60, donde él observa puestos, y claro, por todas las demás décadas, ¿no? Es decir, el racismo y el clasismo son elementos ejes
de todo proceso de colonialismo y, por supuesto, de este colonialismo interno, que yo creo los exacerbó aún más en nuestra modernidad. Que se aplique a diversos espacios sociales, creo que puede llevarnos a esta idea del estiramiento conceptual. Sin embargo, don Pablo González nos habló, pues, ya en trabajos posteriores, del tercer mundo como un mundo colonial renovado, ¿no? El cual requería pueblos sujetos a dominación y establecía, pues, relaciones coloniales y explotación, ¿no? De diversos sujetos, perdón, de diversos grupos subalternos. Por lo tanto, ya no es privativo de los pueblos indígenas. Esta primera visión con la que él inaugura su aplicación, porque como dije en un principio, no es de su creación. Hoy aplica a todas las desigualdades que tenemos, pero creo que no en todo momento, ¿no? Quizá más bien son la falta de democracia en las universidades públicas, ni qué decir de las privadas, pues, la corrupción en las universidades públicas e inclusive los conflictos que se llegan a dar entre personal académico, entre los propios estudiantes, ¿no? Me parece que más allá de la complejidad, en gran medida son efectos de ese colonialismo interno repensado ahora como el tercer mundo del que nos ha hablado nuestro autor, ¿no? El punto es que también no es un concepto cerrado, ¿no? Es polisémico, a partir inclusive de sus propias reflexiones. Sí hay una posibilidad de ver un hilo conductor. Perdón, no sé, en el trabajo particularmente y en mi exposición, no era tanto pensar el concepto y su polisemia a lo largo de distintas décadas y diferentes autores, sino más bien poder contar con elementos para reconocer su concreción, su vigencia, su actualidad, ¿no? Lo cierto es que ya en un artículo, Grossfogel menciona cómo este concepto es acuñado realmente por autores, por pensadores sociales afrodescendientes, en las Antillas inclusive, en las islas, en las pequeñas islas, ya ni siquiera en Cuba o Haití, o Dominicana, sino en las islas pequeñas. No me acuerdo quién es el autor, pero Grossfogel nos plantea cómo estos pensamientos decoloniales le debemos en gran medida a esos pensadores sociales negros su elaboración, ¿no? En los años 30 y 40 y que luego va a ser retomado por Pablo González Casanova en un contexto, pues, donde, por ejemplo, Walter Mignolo o Aníbal Quijano están apenas pues haciendo sus primeros pininos, ¿no? En toda esta visión, pues son muy jóvenes y van a brevar, pues, de este desarrollo, ¿no? De este pensamiento crítico al respecto de las condiciones sociales, ¿no? Tan ignominiosas y que tienen un carácter de profundidad histórica, ¿no? Ahí nada más agregar para el maestro Jorge que yo no diría que los nahuas eran el enemigo a vencer, salvo en el primer momento para poder dar inicio a un proceso de colonización, recalco, inacabado, siempre inacabado, ¿no? Pero sus estructuras, las estructuras sociales de estos pueblos, por lo menos de los pueblos que eran hegemónicos antes del inicio de este primer proceso de colonización, permitió precisamente la construcción de la paz hispánica y del virreinato, y aunque en diversos momentos hubo rupturas y tensiones con los aliados europeos, ¿no? Como los propios tlaxcaltecas en algún momento tuvieron que confrontarlos, pero ya pasadas muchas décadas, ¿no? Yo creo que ahí más bien el enemigo eran las sociedades nómadas
o seminómadas, de cazadores-recolectores, de algunos agricultores que no son intensivos, ¿no? Pero que al no tener sociedades profundamente estructuradas, perdón, profundamente jerarquizadas, les era ajeno cualquier idea de sistema de dominación, como podemos pensar que sí era más familiar para zapotecos, nahuas, totonacas, estas sociedades que son herederas de estructuras sociales fuertemente jerarquizadas, ¿no? Y donde la población que nace para trabajar muere trabajando y acepta por las mismas ideologías y cosmovisiones su condición, ¿no? Y el virreinato no cambió en mucho esto, solamente exacerba la explotación, pero mantienen la ocupación del territorio, ¿no? Mantienen la comunidad, cosas que se van a ver profundamente vulneradas con el liberalismo como pensamiento filosófico y como práctica económica en el siglo XIX. Por lo tanto, hay este choque tan fuerte de ontologías, ¿no? Entonces, y lo que comentaba Edgar, que creo que también se vincula con otro comentario que dejó Miguel Ángel, precisamente de repensar en la actualidad del concepto colonialismo interno y cómo se resemantiza a la luz de el alzamiento zapatista, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto fue importante, un importante ejercicio por parte de nuestro autor y otros tantos pensadores que trabajan estos y otros conceptos, porque ellos están logrando observar pues que hay una nueva organización capitalista mundial, ¿no? Es un nuevo escenario de explotación que González Casanova lo concibe como global, ¿no? Por lo tanto, requiere él replantear el concepto de colonialismo interno bajo lo que él llama el nuevo sello histórico del neoliberalismo y la globalización, ¿no? Es decir, eh, eh, concibe como un fenómeno nuevo, ahora una nueva idea de colonialismo global, ¿no? De una relación asimétrica que ataca a los sistemas de alimentación, por ejemplo, ¿no? A los sistemas de salud, de educación de los distintos pueblos, y tiene logra una especial mella, pues, en las localidades rurales, ¿no? Este nuevo sistema de explotación también se yergue como enemigo de la autonomía, particularmente de los pueblos indígenas, y que es la lucha central de los zapatistas, ¿no? Y sobre todo se yergue como enemigo de la autosustentabilidad y bueno, pues en ese sentido de las revoluciones e insurgencias populares que claman por esto en el nuevo siglo, ¿no? O bueno, a finales del siglo XX y en el nuevo siglo, ¿no? Entonces, es importante esta actualización porque como mencionaba el maestro Jorge, pues las condiciones, por supuesto, van cambiando, ¿no? Las condiciones socioculturales, políticas y económicas, pero lo cierto es que sí se mantiene y se actualizan estos esquemas de dominación y explotación, ¿no? Y que creo que eso sustenta la vigencia de nuestro concepto, nos permite reconocer sus efectos en otras tantas formas de relación y afectaciones en el bienestar o en el buen vivir de las sociedades, y como lo dije, también quizás nos requiera rebasarlo porque creo que es más cruda cada vez, ¿no? Y a veces más sutiles, ¿no? Que se asimilan de una forma ya no impuesta, sino con otras dinámicas. Totalmente, muchísimas gracias, doctor Israel. Sé que lo tuvo que súper sintetizar y tiene mucho más que decirnos. Le voy a dar ya por último la palabra al maestro Raúl para que también, disculpen que nos pasamos de lo programado, aguántenos unos minutitos más porque está bien interesante. Adelante, por favor, maestro Raúl. Sí, muchas gracias. Nada más una pregunta así rápida. ¿La lucha por el control de la educación se puede entender desde el colonialismo interno? Esa es la pregunta.
Sí, sí, definitivamente, ¿no? Yo diría, sobre todo con ejemplos tan claros como son las propuestas educativas que, por ejemplo, los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación, contrarios al sindicato, a la CENTE, han implementado en Chiapas, Oaxaca y Michoacán particularmente, donde plantean una recuperación real de saberes comunitarios, de prácticas de lo comunitario, de la cooperación, de la solidaridad, ¿no? Abrevan, pues, de las tradiciones culturales indígenas, pero esto no lo acepta, nunca lo ha aceptado el currículum de la SEP. Hoy, que está el debate contra el nuevo libro, los nuevos libros, pues no los he revisado, no sé, no creo que haya una reivindicación de lo étnico, de la democracia, por lo menos no de una democracia sustantiva, porque he escuchado que sí plantea hacer asambleas, discusiones entre los alumnos, eso creo que es muy sano, ¿no? Pero así como lo vemos hoy y como sucedió anteriormente, en las luchas que daban los grupos conservadores contra los libros de texto gratuito, pero sobre todo contra los modelos de educación como fue el socialismo en el periodo cardenista, pues creo que es clara la disputa en el sentido de por qué no quieren una educación que ayude a las personas a vislumbrar al enemigo de clase, a los procesos de explotación, ¿no? A los mecanismos de manipulación, ¿no? Pues porque se ven afectados sus intereses que les rinden privilegios de forma histórica. Por eso no quieren la transformación educativa, ¿no? Por eso se ha descafeinado las currículas de las carreras de ciencias sociales y filosofía en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Quitándoles asignaturas para ir limitando como esos procesos de formación crítica de los estudiantes, ¿no? Y apegados a los modelos neoliberales, pues se buscaba nada más tener operarios, tener trabajadores individualizados, ¿no? Que no están, pues, armados, si se me permite la expresión, para defender sus derechos laborales, ¿no? Y derechos que no tienen que ser una concesión del patrón, sino que son conquistas históricas, desde la Revolución, ¿no? Y la Constitución de 1910. Pero que concesiones que se han ido desdibujando y borrando por la ignorancia, por ejemplo, ¿no? La ignorancia que tenemos de nuestros derechos, ¿no? De la aplicación de la ley, etcétera, ¿no? Entonces, creo efectivamente, ¿no? La educación es un campo en disputa, pero por un lado tenemos a la derecha y los conservadores, pero por el otro no tenemos del todo a los pueblos indígenas o a un gobierno socialista, sino no tengo muy claro qué tenemos del otro lado, pero sí en la base de la lucha sí están los maestros democráticos y los pueblos indígenas sí impulsando sus propias luchas y proyectos, pero desgraciadamente están bastante invisibilizados. Gracias. Muchas gracias, doctor Israel. Pues bueno, con esto daríamos fin a nuestra sesión número 1. Les agradecemos mucho su asistencia. Les decía en el chat que la asistencia la vamos a tomar por el mismo Zoom. Saben que la plataforma nos permite tener esa posibilidad. Ya está ahí también el drive y la lectura de mañana. No sé si alguien tenga alguna duda. También está el encuadre para los lineamientos. Recuerden que el ensayo que trabajen en estas siguientes 2 horas durante de lunes a jueves se va a exponer el día viernes. Son 1, 2, 3 cuartillas. Lo importante es lo sustancial de la reflexión que ustedes vayan a generar ahí. Ahí están también los criterios en el encuadre. Si alguien tiene alguna duda, maestro Miguel, maestro doctor Israel, le agradecemos mucho su asistencia. Gracias por su interesante plática. Muchas felicidades y esperemos contar con su presencia en futuras emisiones. No sé si alguien más tenga algún comentario, algo. Maestra Beatriz, por favor. ¿Dónde podríamos consultar al doctor Israel para algunas dudas? Yo que soy del área de experimentales, me interesa mucho la explotación de los recursos naturales, pero para no abarcar más tiempo sí me gustaría una consulta, ¿no? Les pongo mi correo electrónico. También me pueden encontrar en el programa universitario Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad.
Está en la Torre UNAM Tlatelolco, piso 10, en la coordinación de investigación. Y les pongo ahí mi correo y cualquier comentario, cualquier cosa que les pueda compartir, pues con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, y ahí están también sus aplausos virtuales, maestro Israel. Y muchas gracias a todas y a todos por su asistencia, queridas maestras, maestros. Nos vemos el día de mañana en este mismo link. Hasta luego. Gracias, nos vemos mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Buen día a todos. Hasta mañana. Buen día, Andrés. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias a todos. Hasta mañana, Margarita. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana. Los dejo, gracias, Tania. Hasta luego, Israel. Luego. Muchísimas gracias, felicidades, muchas gracias. Ya puse el correo ahí. Luego te contactamos para que vayas a Oriente, ¿eh? Sí, como no, con mucho gusto. Hasta luego. Bye. Hasta luego, maestro Marcos, maestro Gracias. Jorge. Sí, hasta Hasta luego, luego. maestra. Hasta luego. Gracias.